¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Inter de Simone Inzaghi, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Este Inter de Simone Inzaghi es un equipo que se adapta tanto a la situación de partido como al rival, pero es un equipo que siempre trata de tener mucha flexibilidad en la salida de balón, sacar el balón jugado desde atrás, pero después llegar con mucha gente en el área, con dos rematadores, dos delanteros centros y los carrileros, teniendo también mucha importancia las transiciones cuando están en un bloque defensivo. Entrando a la formación, van a utilizar un 5-3-2 contención, que va a ser la formación defensiva, con los dos carrileros, los tres mediocampistas y los dos delanteros. Y cuando recuperan el balón, el equipo se transforma un poco, aunque mantiene ese 5-3-2, lo que sí que es cierto que en muchas ocasiones Di Marco no está tan alto como Dumfries, y Dumfries está mucho más alto, cercano a los delanteros y los mediocampistas, con Lautaro siempre bajando un poco más que Thuram. Así que vamos a pasar a los momentos más utilizados de este Inter de Simone Inzaghi, y empezando por la salida de balón, lo que sucede en algunas ocasiones es que se forma una línea de 4, donde como hemos comentado Dumfries gana más altura, y el que gana como lateral derecho es Bisek, el central derecho que juega en ese momento, y Di Marco sería como si fuese el lateral izquierdo, formando esa línea de 4 con Bastoni y Acerbi de centrales. Acerbi. Hakan Çalhanoğlu. Martinez. This is a positive looking move. Otra de las cosas que aprovechan esta salida de balón es que en vez de Acerbi ser el doble central con Bastoni, a veces lo que hace es adelantarse un poco su posición y ser como si fuese una especie de doble pivote con Çalhanoğlu, o simplemente esté por delante de esos dos centrales y también puedan jugar con él entre líneas. Acerbi. Y es que cuando se progresa el balón en esta zona de su campo, sobre todo cuando están moviendo el balón de lado a lado y combinando y siendo flexibles en sus movimientos, algo que también utilizan en esta salida de balón es los movimientos de Lautaro Martínez, que en algunas ocasiones baja un poco más a recibir y con Çalhanoğlu sobre todo, o uno de los mediocampistas, busca filtrarle un pase para que él pueda descargar o simplemente el girar y abrir a uno de los carrileros. Çalhanoğlu. Now Mkhitaryan. Entrando en los movimientos ya un poco más avanzados en el campo, ya en zona del campo rival o en zona del centro del campo, algo muy importante en este equipo son los carrileros. Y es que cuando el equipo consigue llegar el balón al carrilero, por ejemplo a Dumfries, recibe completamente abierto, se puede ver cómo Varela le puede hacer rupturas en esa zona indefendible por dentro para que Dumfries le pueda filtrar el balón y desde ahí Varela poder poner el centro. Played. What can they do with this now? Decent looking cross played in. Now can he get the crossing? Beautifully weighted ball. Good cross into the middle. Otra de las opciones que en algunas ocasiones pasa también son la incorporación de los centrales, y a veces es Bisek o Bastoni los que rompen en esa pared por dentro, y aunque no les tiren el balón, sí que arrastran marcas del equipo rival y les dejan espacio a los carrileros para que puedan centrar con más espacio. Let's find out a bit more about the injury from Jeff Shreves. Yeah, he's not putting his full weight on that foot at the moment because he actually got trodden on in the last challenge. Keep an eye on this one. Competitive, and the fans are just desperate to get them over the line now. This is really nice. Another goal now would mean real control. Y evidentemente una parte muy importante de este equipo es el centro del campo y el gran pie que tienen los jugadores del centro del campo para hacer cambios de juego, y en muchas ocasiones se puede ver como el balón está en un lado, en un carrilero, juegan con el centrocampista, sobre todo Çalhanoğlu o puede ser uno de los otros dos, y trata de hacer un cambio de juego para el otro carril que se incorpora completamente solo y puede poner un centro para la llegada de los delanteros, los mediocampistas y el carrilero de banda contraria. Dumfries.
Barella. Options available in the middle. Beautifully weighted ball. Has the space to whip it in here. Y es que Çalhanoğlu no tan solo es importante en estos cambios de juego, sino también en estas salidas de balón o cuando está un poco más atrasado, incluso en algunas ocasiones se puede meter hasta entre los centrales, como si fuese un central más por el medio, y desde ahí organizar el juego. Now the visitors start the game. Well, it's a 5-3-2 on paper, but it will shift to a 3-5-2 when they have the ball. Pero no todo es juego de posesión en este equipo y es muy importante las transiciones, y cuando están defendiendo este 5-3-2 lo que sucede en estas transiciones sobre todo es que tienen dos opciones sobre todo muy utilizadas, que es o que juegan con los carrileros que una vez roban salen disparados hacia arriba y les hacen la abertura y desde ahí desde los carriles pueden poner un pase al centro. They need to be better on the ball than that. Dumfries. Cross deep towards the back post. O directamente desde los centrocampistas buscan un pase filtrado al espacio, sobre todo a Thuram en velocidad, para que se pueda quedar solo. Pressure count. Disappointing end to a good spell on the ball. He's in here. Así que vamos a pasar a los roles, y al portero Jan Sommer le pondremos guardameta, líbero y creativo, porque queremos que tenga mucha movilidad y avance un poco su línea, ya que tiene muy buen pie y lo utiliza mucho en la salida de balón. A los defensas les pondremos equilibrado a Servi, que está en el centro, y a los dos de los lados les pondremos defensa con toque defensivo, porque queremos que avancen un poco más la posición y en esas incorporaciones puedan doblar por dentro. A Di Marco le pondremos carrilero equilibrado porque queremos que suba, pero no tanto como Dumfries, que a Dumfries le pondremos carrilero ofensivo, con enfoque ofensivo, porque sí que queremos que esté mucho más arriba y les puedan buscar pases a la espalda al hueco para Dumfries. A Çalhanoğlu le pondremos pivote organizador defensivo, queremos que esté por delante de la defensa dando salida de balón constantemente. A Mkhitaryan le pondremos pivote organizador creativo, va a estar un poco más atrasado que Barella, ya que Barella siempre está un poco más adelantado, y es por eso que le pondremos todocampista equilibrado, para que esté mucho más cerca de Thuram y de Lautaro, como si fuese otro mediapunta más. A Lautaro le pondremos falso 9 creativo, porque va a estar mucho más bajando a recibir, jugando, descargando de cara, pero también va a estar al remate. Y a Marcos Thuram, delantero móvil ofensivo, porque es el que va a estar haciendo constantemente diagonales y buscando más pases al espacio. Entrando a las tácticas de equipo, vamos a poner estilo de creación en equilibrado, porque queremos que sea un bloque que defensivamente sea sólido, pero también pueda salir en transición y a la vez tener posesiones largas. Y planteamiento defensivo alto en 70, porque podremos presionar, pero a la vez también podemos replegar. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica y en la descripción también os lo tendré puesto. Así que hasta aquí el vídeo del Inter de Simone Inzaghi, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios, os estaré leyendo.